Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos de vuelta al segundo foro de escultura, práctica escultórica mexicana contemporánea, monumental urbana e integrada a la arquitectura medio ambiente, década de 1960 hasta nuestros días. Y esta es la mesa 1, que lleva por título Historia de la escultura monumental urbana integrada a la arquitectura. Tenemos el gusto de tener al maestro Jesús Mayagoitia, a la doctora María Teresa Favela Fierro y a la maestra Laura González Matute. En este orden van a presentarnos sus ponencias. Bienvenidas y bienvenido. Y en primer lugar, el maestro Mayagoitia, déjeme solamente contarles un poco sobre su trayectoria. Él estudió la licenciatura y la maestría en artes visuales en la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Cuenta con más de 30 exposiciones individuales y con más de 120 exposiciones colectivas en México y el extranjero. Su obra se encuentra en colecciones privadas, museos e instituciones de educación superior. Ha realizado obras monumentales, entre las que destacan Columnas de Interlomas, Triada UNAM, Metamorfosis del Oro Negro, Encuentro de Aniversario en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, Movimiento en Rotación y Danza y Acrobacia en la FES Zaragoza, Pirámide, parte de la colección Campo de Golf de Bosques de las Lomas, Columnas Acrobáticas en Valle Escondido, Triada Espacial en Ciudad Nezahualcóyotl, Aire de Agua de la colección del Gobierno del Distrito Federal, Puerta de la UAT y El Faro de Luz en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la UAT, Lluvia sobre el Puente en el Instituto de Investigaciones Económicas y Energía Plesa de la colección de Plesa Anáhuac. Ha sido ganador del primer premio de escultura de la del decimosegundo concurso nacional para estudiantes de artes plásticas, Casa de la Cultura de Aguascalientes, en el 77. Premio de adquisición en la primera Trienal Nacional de Escultura en el 79. Primer premio de la sección de enseñanzas artísticas del IMBA en 1982. Mención especial de la segunda Trienal Nacional de Escultura en el 84. El Grand Prize Henry Moore en el Museo Utsukushi-Gahara de Japón en 1987. Ganador del sexto certamen Artes por Todas Partes de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal 2010. Ha sido en 3 ocasiones miembro del Sistema Nacional de Creadores y Premio Universidad Nacional 2018 en Creación Artística y Difusión de la Cultura. Es profesor de carrera de escultura en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Maestro Mayagoitia, por favor. Bueno, buenas tardes. Voy a leer inicialmente una parte y después entramos con las imágenes. Todo cuanto existe está supeditado al espacio y al tiempo. De hecho, nosotros somos volúmenes, producto de la materia y energía reciclada, que nos desplazamos por el espacio por un lapso de tiempo limitado. Las expresiones artísticas fueron clasificadas a partir de su relación con el espacio y el tiempo. Por esta razón, la arquitectura y la escultura, por ser expresiones espaciales, ocupan el mismo nicho en esta clasificación. Interactúan, conviven y tienen influencias recíprocas. El espacio por sí solo no tiene sentido. Lo que le da significado, propone la lectura o lo hace expresivo, son las presencias que pueden ser de los más sutiles volúmenes contundentes. Por esta razón, el volumen y el espacio son la dualidad que conforman el concepto escultórico. La línea del horizonte es la frontera entre el espacio desocupado y el espacio ocupado. Ese es precisamente el lugar que habitamos, en donde todo sucede, en donde todo está cambiando permanentemente. El espacio y los volúmenes intercambian su ubicación, principalmente por la permanente acción de la naturaleza, pero también por la actividad humana, aunque es importante considerar también la fuerza de gravedad que siempre está trabajando, aquietando y horizontalizando todo. Las primeras referencias de escala que tuvieron los primeros hombres fueron los árboles, los cerros, las enormes montañas.
Me refiero a las presencias preferentemente verticales, porque estas son, aunque a veces de manera temporal, un triunfo sobre la gravedad. Así, de esta manera, su interacción con el espacio es más limpia porque hacia arriba no hay nada. Por esta razón, su apreciación aún desde lejos es más eficaz. En cambio, las presencias horizontales, por más grandes que sean, no tienen tanto impacto porque tienden a embarrarse con el suelo. Por esta razón, aunque sean muy grandes, cuando nos alejamos un poco de ellas, desaparecen de nuestra vista. El espacio por sí solo puede tener una capacidad expresiva, como se puede contemplar en las grandes catedrales, en donde está delimitado por las paredes y bóvedas, las cuales lo encierran y lo hacen visible, preferentemente verticalizado. Voy a empezar con las diapositivas. Los menhires fueron el antecedente de la escultura monumental, pero al mismo tiempo también son las primeras intervenciones en el espacio que el hombre hace para tocar la sensibilidad, provocar reflexiones, perturbar, asombrar, producir emociones. También se puede decir que los menhires son propuestas totalmente abstractas, porque no pretendían representar nada ni a nadie, mostrando únicamente su naturaleza pétrea tal cual. Otra aportación de estos monolitos verticalizados es que se convirtieron en señales dentro del espacio, similares a poner un punto en una hoja blanca. Es por esta razón que se considera a los menhires el antecedente de la escultura monumental. Desde cualquier revisión que hagamos de los orígenes de la escultura, estas aparecieron monumentales en muchos lugares de la geografía de nuestro planeta y en la gran mayoría con una gran calidad artística y de excelente factura. Así tenemos en Egipto, entre otras obras, como la Esfinge, las esculturas de Abu Simbel, los monumentales Budas de Afganistán, China, Japón, los Moais de la isla de Pascua, las cabezas olmecas, entre muchas otras, etcétera, etcétera. Sin duda, el motor que estimuló estos colosales proyectos fueron las religiones, los mitos, la cosmovisión, la fe. Decía Noguchi que el arte entre más antiguo es más esencial y particularmente yo me referiría a la escultura monumental porque para la realización de estas había una entrega absoluta como lo podemos constatar, ya que en esas épocas de la antigüedad, aún viviendo en una situación tan precaria, su objetivo parecía desafiar todos sus límites. Por esa razón, hicieron de la paciencia y del tiempo sus aliados para poder sortear la infinidad de problemas, tanto técnicos como de logística, desde los más sencillas hasta otras que requerían de tan extraordinarios esfuerzos que hasta ahora nos siguen asombrando y al mismo tiempo nos generan muchas preguntas para las cuales no tenemos respuestas. Ahora me referiré a una de las señales urbanas que por su gran escala y belleza fue más allá y se convirtió además en un ícono de los más famosos del mundo y que en su momento produjo un gran rechazo. Me refiero a la Torre Eiffel, la cual resultó ser una obra muy adelantada en su momento histórico porque no se identificaba como arquitectura, tampoco se consideraba escultura. Todavía no aparecían las esculturas abstractas que crearon los constructivistas rusos. Entonces, resultaba inclasificable, era desconcertante, no había parámetros con los cuales se le pudiera ubicar. Pero existe otro dato interesante y coincidente. Vladimir Tatlin, el artista ruso fundador del constructivismo,
Visitó París en 1912. Seguramente quedó impactado por la Torre Eiffel y deseó suponer que no solo la escala y la belleza de esta le embelesaron, su sensibilidad fue tocada fuertemente porque además estaba ante la construcción más alta que hasta entonces se había realizado en el mundo. Al mismo tiempo, no es sólida, no representa nada ni a nadie, tampoco tenía una función específica. ¿Cuántas reflexiones pasaron por la cabeza de Tatlin? Lo cierto es que no me parece casual que su proyecto más famoso, no realizado, la Tercera Internacional, recuerde algo a la Torre Eiffel, no solo por la escala, la solución espacial, incluso hasta la relación de la altura que deseaba, un tercio exactamente más alta que la Torre Eiffel, la cual mide 300 metros de altura, y él quería que su obra fuera de 400 metros. Esta es la Tercera Internacional de Tatlin. El célebre arquitecto Luis Barragán fue un visionario no solo de arquitectura, sino que además no hay duda que fue un precursor muy importante del minimal art, lo cual se debe a un largo proceso de depuración de su obra, donde fue quitando todo elemento superfluo hasta quedarse con lo más esencial, como en el caso de la escalera de madera que está en el interior de su casa, a la que después de someterla a una reducción formal rigurosa, empotrada en un muro blanco, la cual él tuvo el cuidado de no colocar junto a ella ningún elemento que pudiera estorbar su contemplación para que finalmente sea percibida como una escultura zigzagueante, ascendente y o descendente. También la maravillosa terraza de esa misma casa, conformada por un ritmo magistral de volúmenes escultóricos con distintas alturas, los cuales los colores distintos generan autonomía, porque aunque constructivamente sabemos que son de una sola pieza, la diferencia cromática nos da una lectura diferente, como si fueran volúmenes que están juntos. También podemos apreciar en otra de sus obras maestras, La fuente del bebedero de las arboledas, en la que los dos cuerpos protagónicos de esta obra son en realidad esculturas minimalistas. El bebedero propiamente dicho, que es un prisma rectangular horizontal negro con agua, y un prisma rectangular blanco vertical, el cual tiene una proporción y una densidad seguramente largamente meditadas, porque el resultado es realmente extraordinario. Considero que este bellísimo prisma rectangular en realidad fue un paso lateral dentro de la arquitectura, es decir, independizó un muro, le dio una proporción adecuada y de esta manera lo convirtió en escultura. Además, desde hace mucho tiempo, he pensado que esta obra escultórica de Barragán fue el punto de arranque de la obra de Richard Serra, quien ha realizado obras con grandes rectángulos muy esbeltos con hojas de acero. A propósito de la fecha de la realización de esta obra, fue en 1961. Casualmente, en ese año, Richard Serra apenas estaba graduando en literatura inglesa. Esta es la obra de Barragán, el maravilloso prisma rectangular de cemento. Ahora podemos constatar la obra de Richard Serra. Me llama la atención que Richard Serra nunca haya hablado del antecedente de Luis Barragán, pero seguramente este es. No tengo la fecha de esta pieza de Richard Serra, pero Richard Serra, como decía yo inicialmente, en 1961, él apenas se estaba graduando en literatura inglesa y Barragán ya había hecho La fuente del bebedero de las arboledas. No quiero dejar de mencionar que de las esculturas figurativas monumentales que se han realizado en nuestro país, mi favorita es el Pípila de Olavarría, que está en Guanajuato.
Primeramente, me parece inmejorable la ubicación, muy bien integrada en ese lugar y a la ciudad de Guanajuato. Además, es una portentosa escultura que posee una fuerte carga expresiva a la altura del personaje que representa. De las esculturas figurativas de esa época integradas en la arquitectura, las más bellas y logradas son las de Francisco Zúñiga, en lo que hasta hace poco fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los tres momentos más importantes de la escultura mexicana y también del arte mexicano, no solo por lo monumental, sino por las propuestas de estas obras, inician en 1957 con las torres de satélite, en 1968 con la Ruta de la Amistad y en 1979 el espacio escultórico. De las torres de satélite de Luis Barragán y Matías Geritz se ha escrito y dicho mucho. Lo único que agregaría fue algo que dijo Gonzalo Gortázar, que son 5 menires contemporáneos. Y yo agregaría que la historia cerró un círculo. Después de las torres de satélite, la Ruta de la Amistad se veía como la continuidad de colocar esculturas a lo largo de un camino despoblado que ahora es conocido como periférico en la parte sur de la Ciudad de México. Aunque el objetivo de las esculturas monumentales es señalar, en el caso de la Ruta de la Amistad, tantos señalamientos en un lugar despoblado no tenían sentido. Y cuando la ciudad, por su crecimiento, ocupó estos lugares, la mayor parte de esas esculturas fueron modificadas, por lo que actualmente han tenido que ser reubicadas la mayor parte de ellas. El precedente de esta propuesta fueron precisamente las torres satélite, las cuales, entre sus propuestas, eran sorprender a los espectadores automovilistas, los cuales, desplazándose a cierta velocidad dentro de los automóviles, tienen un encuentro inesperado con esculturas que se encuentran a los lados del periférico. Pero considero que por el brevísimo tiempo de contemplación del que disponen estos espectadores, las esculturas deberían de poseer dos cualidades principalmente: tener una reducción formal y ofrecer además alguna sorpresa visual, tal vez con efectos ópticos. Por lo que desde mi punto de vista considero que solamente 3 esculturas cumplieron con esos requisitos. El muro articulado de Herbert Bayer, que es esta pieza que ya está reubicada, las esferas blancas de Takahashi, y la escultura señal de Ángela Gurría. Del espacio escultórico se ha escrito mucho, por lo que ahora solamente mencionaré 3 comentarios que me parecen de alguna manera resumen la propuesta de esta obra monumental. El espacio escultórico es la nada monumentalizada, Matías Geritz. La diferencia entre arquitectura y escultura es que en la arquitectura estamos dentro de ella y en la escultura estamos ante ella. Pero en este caso estamos dentro del espacio escultórico, como en la arquitectura, por lo que la lectura de esta obra no solo es visual, también es corporal. Juan Hacha. El espacio escultórico es una obra land art, Anish Kapoor. Yo diría que sí y no. Sí, porque la lava en el interior nos remite a esa tendencia artística, pero no porque el anillo de módulos geométricos iguales alrededor tienen que ver más con el minimal art. Ahora me voy a permitir hablar de algunas de mis obras. Primero me referiré cómo fue que surgió en mí la necesidad por la escultura de gran formato, después monumental
y finalmente integrar a la arquitectura y el espacio urbano. Considero que lo que un escultor hace es intervenir el espacio con volúmenes, materiales, sutiles o francamente contundentes, los cuales siempre son afectados por la fuerza de gravedad, la cual fue una de mis primeras preocupaciones, junto con los efectos ópticos. Fueron el sustento conceptual de mi primera exposición individual. En dicha exposición había dos piezas que me dejaron ampliamente satisfecho. Estas dos obras abordaban mis dos preocupaciones, tanto de efectos ópticos como el tema de la gravedad. Pero en este último caso, no solamente de manera diferente, sino opuestas totalmente. La escultura titulada Cuadrado, conformada por 16 módulos huecos del mismo tamaño, que a su vez generan un cuadrado, decidí para su presentación girarlo 45 grados, colgarlo y pintarlo de blanco para acentuar la delicadeza, la ligereza y hacer que parezca que está volando. Así, de esta manera, logré, aunque conceptualmente, liberar esta escultura de la fuerza de gravedad. Esta es otra vista, una vista frontal. Aquí aparentemente se ve maciza, y aquí la vemos tal cual, es hueca, no invade el espacio, realmente lo modela, lo corta. Modela el espacio, corta el espacio. En contraparte, la escultura columna tiene 7 módulos acomodados uno sobre otro, en posición vertical. Pero por la forma de este módulo que la conforma, nos genera una sensación de inestabilidad. Y entre más alta, se vuelve más fascinante. Pero al mismo tiempo, se va generando la sensación de fragilidad, porque cada unión entre los módulos existe apenas el material mínimo de sustento que, para acentuar esas propuestas, las pinté de negro. Esta fue la primera vez que hacía una escultura de gran formato, pero la altura se fue dando en la medida que colocaba módulos, porque lo que yo buscaba era la proporción adecuada. Y cuando coloqué el 7º módulo, llegué a la proporción ideal que literalmente me fue pidiendo esta escultura. Por esta razón, llegué sin proponérmelo a los 280 centímetros de altura. También al momento de museografiar esta obra, descubrí que el marco que divide las dos salas funcionaba muy bien para enmarcar esa escultura, lo cual fue una afortunada circunstancia que no solo la aproveché, fue como una revelación que me llevó a entender la relación de la escultura con la arquitectura. En el año de 1979, el INBA organizó la primera Trienal Nacional de Escultura, en la cual participé con las 2 esculturas antes mencionadas, pero además hice una escultura especial para este concurso. Inclinación fue el título de esta obra. Consideré desde un principio, para este proyecto, que había que llevar al extremo el desafío a la gravedad, y para ello decidí hacerla con 4 módulos de 1 metro por 1 metro por 1 metro y unidos por una de sus aristas, lo cual me dio 4 metros de altura y con una inclinación de 45 grados. Pero también consideré que para tener el mayor impacto, esta debería ser lo más grande posible para demostrar que ante la gravedad lo imposible es posible. Varios años después, en 1987, participé en la Bienal Henry Moore del Museo Utsukushibahara. Pensé en 2 características fundamentales para la realización de esta obra. Debería presentar una escultura de gran formato y de color negro para contrastarla con el luminoso cielo. Para la altura, que era la dimensión que más me interesaba, había que considerar 3 problemas.
presupuesto logística para el traslado y el tiempo de realización. Me avisaron que fui seleccionado para este evento a mediados de febrero y la inauguración de la exposición era el 24 de junio. Así que desde ese momento ya estaba contra el reloj. Pero tuve la fortuna que mi amigo Salvador Manzano me ofreció su taller ubicado muy cerca de Texcoco y su equipo de trabajadores para realizar la escultura que finalmente la hice de 6 metros con un peso aproximado de 2 toneladas. Perfectamente embalada, la moví a Salina Cruz, Oaxaca, y de ahí se fue el 4 de mayo rumbo a Japón. Pero me dijeron que el barco haría escalas en Manzanillo y en San Francisco. Como pueden concluir, los márgenes de tiempo estaban muy apretados. En ese tipo de proyectos, casi en todo el proceso, aparecen problemas nuevos, para los cuales tiene que haber soluciones inmediatas porque el tiempo es implacable. Por esta razón, la realización de esta escultura, con todo lo que implicaba, fue sin duda, a lo largo de toda mi trayectoria, el trabajo que más presión me ha generado. Finalmente, las malpasadas, el insomnio, la gastritis, la neurosis, el estrés, valieron la pena. Obtuve el gran premio de una enorme e invaluable experiencia por todo lo que implicó participar en esta bienal. Esta es la maqueta de la pieza. Vamos a verla en secuencia. ¿Qué es lo que fue lo que premiaron los japoneses? Vean, es la misma pieza. Se va transformando. Esto que están viendo es lo que se logra con el desplazamiento del espectador. No hay una transformación real. Son los distintos puntos de vista que el espectador va bueno, hasta ahí esta pieza. El siguiente escalón en mi desarrollo dentro de la escultura monumental fue cuando me invitaron a realizar una escultura monumental en el interior del centro comercial de Interlomas. Fue propiamente dicho la primera vez que tenía ante mí la oportunidad de integrar una obra dentro de un espacio arquitectónico. Visité el lugar cuando estaba en obra negra, el cual había que empezar a entender no solo las características espaciales, sino además todo lo que acontece en un lugar con esas características, su vitalidad abrumadora, cantidad de estímulos visuales, el flujo continuo de gente en todas las direcciones, los atractivos aparadores, las escaleras eléctricas subiendo y bajando, en fin, todo esto convierte a este lugar en un espacio efervescente. Por esta razón, propuso una escultura que se impusiera en un entorno en donde había una abrumadora competencia de estímulos visuales. Columnas de interlomas de 12 metros de altura, 3 columnas zigzagueantes ascendentes de color rojo, las cuales iban a tener un poderoso motor para que diera una vuelta durante una hora y así mostrar sus diversos puntos de vista, los cuales, por los efectos ópticos, podían sorprender a los espectadores. Hasta ahí todo iba bien, pero de repente todo cambió y los apoyos que me prometieron para llevar el proyecto a un resultado satisfactorio se fueron desvaneciendo y la escultura se fue convirtiendo en un resultado frustrante. El poderoso motor para que diera vueltas lo cancelaron porque no alcanzaba el presupuesto y para que no pesara tanto, modificaron las especificaciones de grosor de la placa que se habían considerado inicialmente y en su lugar propusieron bastidores forrados con lámina delgada porque decían que la escultura era muy pesada, ya que exactamente abajo el estacionamiento no deseaban cancelar algunos lugares ya asignados para ese fin y reforzar la parte inferior donde descansa la escultura. Aún así, yo decidí continuar porque dentro de tanta adversidad tenía esperanza de salir lo mejor librado, pero no fue así. Pareció todo esto más bien un noviciado para ingresar a la realización de esculturas monumentales.
Maestro, disculpe que lo interrumpa, pero le quedan solamente 5 minutos. Me faltan muchas. ¿Qué hacemos? ¿Le doy velocidad o paso las imágenes? Sí, el asunto es, pues tenemos el tiempo medido también, para faltan la maestra y la doctora. Bueno, Disculpe. entonces, ya no voy a leer, voy a mostrar las piezas. Esta pieza fue hecha para el camellón de Paseo de la Reforma, a la que fue invitado, y hice esta pieza especialmente porque iba yo a participar y no tenía obra disponible, toda la tenía en exposiciones, entonces decidí hacer una pieza para este lugar especialmente. Vamos a ver los puntos de vista. Es una pieza con efectos ópticos interesantes porque el desplazamiento de los automovilistas podían apreciar la pieza de esta manera. Esta es una escultura que hice para la fachada de una casa en Bosques de las Lomas, la cual tenía un nicho muy grande, y hablé con el arquitecto que necesitábamos darle dinámica a ese rectángulo que era muy estático, y entonces a petición de él hice la serpiente. Yo no tenía ganas de una serpiente, pero finalmente la realicé y quedé satisfecho con la pieza. Esa escultura la hice para una casa en la que la escalera de este lugar la tomé como tema para realizar mi escultura. Entonces me integré formalmente al ritmo de la escalera, con lo que venía yo manejando en mis esculturas. Y entonces hice 3 cuerpos. Había que buscar un color que se integrara. Yo no estuve tan de acuerdo con el color porque fue a petición de los dueños de la casa, pero no se ve mal. Si se dan cuenta, lo que sí traté de hacer invisible fue la base. Igualé el color de la base con el color del piso, para que visualmente no existiera la base. Esta escultura la hice para el Museo UNAM hoy. Es un nicho que tiene aproximadamente casi 5 metros de altura. Era muy difícil qué hacer en un lugar tan angosto y tan largo. Entonces decidí recurrir al tema que siempre me ha gustado, que es la gravedad. Fue como el escurrimiento de elementos que finalmente evocan un poco el agua. La pieza se llama Cascada. Bueno, y finalmente esta es la pieza con la que cierro. Esta es la que está en el Instituto de Investigaciones Económicas. Inicialmente me habían sugerido que interviniera el muro, pero yo les dije que el muro no se podía intervenir porque adelante tenemos un puente. Entonces me dijeron que el puente lo iban lo podían hacer invisible, pero podían hacer invisible el pasamanos, pero la parte sustentante del puente, que es de acero, no podían hacerla invisible. Entonces les dije que mejor intervenía el puente. El puente lo transformé en escultura, y cuando la gente entra a este lugar, pues lo que se encuentran es una escultura, y se van a sorprender después porque se dan cuenta que puede transitarse en la parte superior. Aquí es la parte superior, los muros laterales. El piso tiene los mismos tetraedros, nada más que con unas piedras especiales estuvimos dándole textura para que sea antiderrapante, y es parte del diseño. Los pasamanos fueron inevitables porque es un requisito en ese tipo de obras que se requiere. Si alguien necesita un pasamanos, había que proveerlo de este recurso. Y aquí está el puente visto desde afuera. También terminé incluyendo algunos módulos en el muro
para integrarlo delicadamente. Los módulos evocan un poco una caída, evocan un poco fragmentos que se están desprendiendo de arriba, y de ahí el título de la escultura, que se llama Lluvia sobre el puente. Bueno, es todo por mi parte. Paula. Muchas gracias, maestro. Aprovecho para comentarles que al final de las siguientes dos presentaciones daremos lectura a las preguntas que nos lleven a través del chat de las diversas redes sociales, del CENIDIAP, la interfaz en Art. Así que por favor hagan ahí sus preguntas y las estaremos dando lectura para comentar al final. Una vez que vimos esta excelente presentación del maestro Mayagoitia, proseguimos con la doctora María Teresa Favela Fierro. Ella es egresada de la carrera de Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, maestría y doctorado en Historia del Arte también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene, entre otros, un diplomado en recepción artística y consumo cultural en el INVAL. Es investigadora en el CENIDIAP, donde ha sido subjefa de inventario, registro y catalogación de la colección de obras plásticas de el INVA, y en el área de investigación también fue subdirectora de documentación. Ocupó el puesto de presidente de la sección mexicana de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Colaboró en la fundamentación teórica del Museo Nacional de Arte, la reinauguración del Museo Rufino Tamayo y la creación del Museo Histórico del Estado Mayor Presidencial. Ha escrito artículos y textos para periódicos, radio, revistas, catálogos, exposiciones y libros relacionados con artistas y movimientos plásticos de México y Japón durante el siglo XX. Destacan los libros monográficos Jorge González Camarena, Universo Plástico; Francisco Goitia, Pintor del alma del pueblo mexicano; Valdemars Hollander, El gran lenguaje del color; y Tosia Malamud, La materia tras la forma. Otros libros, por ejemplo, tiene La política cultural del INVA durante los años 50 y 60 a través de las Bienales Nacionales de Escultura, y El misticismo de los escultores japoneses en México, Kiyoshi Takahashi, Sukemitsu Kaminaga, Kiyoto Ota y Hiroyuki Okumura. Ha curado múltiples exhibiciones. Como investigadora, ha impartido conferencias y cursos en instituciones culturales tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República. Como especialista de escultura contemporánea, organizó el primer foro de escultura, el que antecede a este, que tuvo como título De la llamada ruptura a las propuestas actuales, una revisión y reflexión crítica sobre el quehacer escultórico mexicano, similar al que estamos haciendo en este momento. Ha dirigido y asesorado tesis de historia del arte, de licenciatura, maestría y doctorado. Ha formado parte de consejos académicos y editoriales en museos, centros de investigación de artes plásticas, y fue vicepresidenta de la Asociación de Exalumnos de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana. Doctora Favela. Muchas gracias. De nuevo los saludo, pero ahora yo como conferenciante. Bueno, el título de mi plática es El INVA y sus Bienales Nacionales de Escultura de los años de 1960. Estas bienales, estos concursos fueron el principio, pues, de un desarrollo de la escultura. A ver, el anterior, la primera que da pauta al PowerPoint, ahí sí. Mientras, espérame tanto. Bueno, entonces, estas bienales representaron un medio importante para el conocimiento de la forma en que se impusieron los nuevos lenguajes plásticos y su función dentro de la comunidad. Estos concursos se llevaron a cabo en 1962, 64, 67 y la última en 69. El decenio de los años 60 marcó para la escultura de México el surgimiento y práctica de una gran variedad de discursos escultóricos y la desacralización de materiales tradicionales. Como antecedente, mencionaré que en 1935 David Alfaro Siqueiros había exaltado su labor social y artística en la integración plástica,
donde la arquitectura compartía espacios con la pintura y escultura. Para este creador, esta última, la pública, era de gran importancia, no la realizada para un museo. Tiempo más tarde, en 1954, dictó una conferencia en la cual afirmaba que se entendía como plástica integral lo que los pintores mexicanos llamaban, desde 1922, plástica unitaria, es decir, creación simultánea de arquitectura, escultura y pintura, entre otras. Una manifestación compuesta, pero inseparable, a la que los artistas prehispánicos llamaron simplemente arquitectura. El propósito de la plástica integral fue hacer pintura o escultura realistas en arquitectura, o bien pintura realista con una temática y un estilo propios, y no con las cualidades de antaño que se usaban en ese entonces. Tanto la escultura integrada a la arquitectura como la monumental urbana resultaron, a fin de cuentas, totalmente abstractas. Lo contrario a las expectativas del arte realista propuesta con Siqueiros en aquellos años. El concepto de integración plástica surgió a mediados del siglo XX a partir de la construcción de Ciudad Universitaria. Por favor, Amadís. ¿La que sigue? La que sigue. Bien. Se refería a las edificaciones que conjugaban recursos de arquitectura, pintura y escultura con el propósito de imprimir una mayor fuerza expresiva. Pero para lograrlo no bastaba con que estas tres disciplinas se encontraran juntas, sino que coexistieran sin que alguna predominara sobre las otras y que, al mismo tiempo, formaran un todo inseparable e independiente, pues todas las partes se necesitaban y dan vigor estético entre sí. La siguiente. Como hizo notar Jorge Alberto Manrique, la construcción de la ciudad universitaria coincidió con el despegue económico y la internalización del país. En este contexto, era necesario correr a la par con la cultura postrevolucionaria del siglo XX, la reafirmación de la nacionalidad. Para esto se usaron materiales mexicanos y se incorporaron soluciones formales relacionados con los antecedentes prehispánicos. La intención fue asociar a la arquitectura racional con los murales, los escultopinturas, altorrelieves, entre otros. Dentro de los lineamientos de la integración plástica, el resultado de la ciudad universitaria fue poco exitoso porque murales y altorrelieves fueron meros añadidos a los edificios. Aquí podemos ver la biblioteca central, el autor es Juan O'Gorman y bueno, tiene toda esta descripción en cuanto a los muros de esta biblioteca. En aquellos años, la siguiente. En aquellos años, los arquitectos simplemente reservaban algunos muros para los artistas. La arquitectura ya debía tener rumbos diferentes a la escultura, es decir, que esta última no debía regresar a formar parte de una construcción, como sucedió en la época virreinal o neocolonial. Una obra de escultura que cumpliera el objetivo de decorar, entonces se convertiría en una pieza decorativa sin más. La siguiente. Un detalle del anterior, de David Alfaro Siqueiros, y bueno, sí, le quise hacer un acercamiento para que veamos pues la calidad y la profundidad de este autor. El surgimiento de la integración plástica coincidió con el reconocimiento público del valor artístico del muralismo, mas no con la aparición de sus mejores obras. La crisis del movimiento muralista inició durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho y continuó bajo Miguel Alemán. La poesía espacial de la escultura está frecuentemente relacionada con un centro de tráfico para distinguir grandes ciudades, como el caso tan conocido en México de las Torres de Matías Gueritz. Vamos a tener que retroceder. Amadís, por favor. Ahí. O bien, las escuelas en las plazas públicas, laderas o malecones ubicados en lugares estratégicos. Para el escultor alemán, un arte integrado significaba que la obra artística debía salir del ambiente del arte por el arte.
y establecer contacto con las masas por medio de conjuntos planificados, con el fin de convertirlos en una expresión de espiritualidad necesaria de la sociedad mexicana. Esto era, según Guedes, que el aumento de la población, la socialización de la vida y el avance acelerado de una época tecnológica había creado un ambiente de confusión general. En la década de 1960, en casi todo el mundo, el espacio público urbano y las relaciones simbólicas y formales que se establecían entre ellos utilizaban diferentes recursos provenientes de particulares y gubernamentales, además con diversas cualidades en cuanto a la concepción, la metodología, el desarrollo especializado de la técnica y el contexto en donde se instalarían las esculturas y la relación con los ciudadanos. La siguiente. Una ciudad, entre más se desarrolla urbanísticamente, más necesita de la escultura. Por tal motivo, cuando en las grandes ciudades de México comenzaron a crecer, la escultura urbana y monumental adquirieron mayor importancia. Y aquí nos había comentado el maestro Sebastián en cuanto a las esculturas, a las esculturas de Matías Guedes, las torres de satélite, que bueno, a pesar de que ya la urbanización acaparó todo su alrededor, siguen viéndose estas esculturas, a diferencia de la Ruta de la Amistad, que quedaron atrapadas por las construcciones que comenzaron a hacer pues atrás de ellas o alrededor de esas esculturas. La escultura pública, entonces, dejará a un lado las funciones representativas, conmemorativas, y se tendrá que tomar en cuenta no la cualidad de un nombre en particular y descriptiva, sino tomar una dirección hacia otro tipo de contenidos y formas, redundando en una transformación de la escultura para la ciudad. En vez, van a enfocarse en las inquietudes que estaban activas en la vida de las comunidades, y eso fue lo que predominó, como fueron los casos de la Ruta de la Amistad y el espacio escultórico. Al mismo tiempo, pueden destacarse aquellos aspectos con contenido simbólico y referencial presentes en el ambiente, ya sea histórico, a la actividad urbana, el paisaje y un sinfín de posibilidades. Prevalecerá la innovación, la originalidad y el protagonismo de elementos que aporten imagen de actualidad. De esta forma, la ciudad o empresa intentan obtener un prestigio, ampliar la cultura artística contemporánea de los lugareños y o restar la frialdad de los edificios modernos con obras de arte. Así, la escultura monumental urbana pueden ser constructores de escenarios y podrían vincular el barrio y la ciudad necesarios para socializar. Con estos antecedentes y características de la escultura monumental urbana e integrada a la arquitectura, surgen las bienales nacionales de escultura en el diseño de los años 60. A partir de la primera bienal de 1972, se hizo una división precisa por especialidades, como fueron la sección de escultura libre y la integrada a la arquitectura. La trascendencia y el significado de este intento inicial por apoyar y difundir el género escultórico mexicano, así como la integración plástica en esta bienal, se dio un lugar a la experimentación, a las riesgosas incursiones hacia lo desconocido, así como el trabajo concertado de la escultura con otras disciplinas, principalmente con la arquitectura. Realizada en momentos propicios, esta primera bienal es, en buena medida, el obligado punto de referencia para todo lo que aconteció después en exhibiciones y realizaciones escultóricas. El arquitecto Raúl Cacho consideraba que la integración era el enunciado de un nuevo principio mexicano que enriquecía, no eliminaba, el conjunto de principios funcionalistas, ya que encontraba la manera para evitar la separación de las artes plásticas con la nueva arquitectura. Nuestra observación es que la escultura de corte nacionalista no fue estéticamente posible al conjugarse con este tipo de construcción. Lo ideal, decía Cacho, es que las artes se integren en ese espacio arquitectónico, de acuerdo con la fórmula libertad arquitectónica más libertad artística, integrados por un mismo fin de servicio. Hasta aquí cito al arquitecto Cacho.
Observamos que el método expuesto por este arquitecto de libertad arquitectónica y artística coincide con el cine Diana. Vamos a pasar varias. Ahí, a la anterior. Cine Diana, en la Ciudad de México, obra galardonada con una mención honorífica de Manuel Felgueres. Lo que no advertimos, eso sí, es el objetivo de servicio social. Tal vez por esta última razón, la obra no fue considerada como una verdadera integración. El también arquitecto Enrique del Moral no estaba de acuerdo con Raúl Cacho sobre el enunciado de un nuevo principio de origen mexicano, pues asentaba que con la colaboración entre artistas, arquitectos, escultores y pintores, o con la unidad de estilo, la integración siempre se ha producido, porque estas artes formaban un todo indisoluble. Si se quita alguno automáticamente, se mutila el conjunto y se elimina el efecto creativo original. Es decir, la autonomía de las artes se pierde en favor del todo. Para que una obra sea integrada, debe tener unidad de estilo, como en el neoclásico u otros estilos artísticos. Cuando la escultura o pintura aparecen después de construido el edificio, es solo un recubrimiento de la arquitectura. Si nos limitamos al planteamiento del Moral, no se lograron obras integradas, porque los motivos que llevaron a trabajar en conjunto a artistas plásticos y arquitectos eran diferentes a lo que se proponía. No había causas comunes, sino individualismos. Entonces, bueno, esta obra de Emanuel Felgueres, como había yo mencionado, no le dan el premio y lo declaran desierto, solamente se le va a dar una mención honorífica porque no llenaba los requisitos que se necesitaban como integración plástica, sino era un añadido, según para los jurados de esa primera bienal. Entonces, Manuel Felgueres, a la expresión muralística, obtuvo esta mención, como ya se había mencionado, si bien no obtuvo el premio, y no la consideraban propiamente una escultura integrada a la arquitectura. La obra fue este mural es de hierro realizado para este cine con una dimensión de 5 por 30 metros. La intención del artista era rendir homenaje a la cinematografía. La siguiente. Un detalle del mural, bueno, pues ya a color. La composición consistía en fragmentos de hierro soldado sobre un fondo que era una especie de recoveco. Las formas estaban unidas entre ellas como eslabones de una cadena. Uno de los integrantes del jurado, Paul Wertheim, juzgó que la obra había despertado un entusiasmo muy merecido, ya que el artista supo dar una intensa expresividad plástica al material empleado, extraordinariamente apropiado para expresar movimiento y energía. De hecho, no se trataba solo de incorporar formas nuevas, sino que el fondo del problema era el surgimiento de la escultura integrada a la arquitectura. La obra con esos metales hábilmente los combina el artista con tonos sepias y negros. Actualmente esa escultura pues ya fue retirada hace muchos años y ahora bueno, pues tiene otro tipo de recubrimiento, ¿no? La siguiente, por favor. La crítica de esa época advirtió que Felgueres sabía demostrar que era un creador con la valentía de hacer poesía con elementos que, sin talento, serían solo materiales de desecho. Si bien, de acuerdo con lo que hemos abordado, la integración debía ser concebida junto con la arquitectura que la albergaría. El valor de esta obra no estaba en la superficie, sino en la concepción espacial, y la expresividad residía en el conjunto. Más tarde, en la Bienal de 1964, en la sección de Escultura Integrada a la Arquitectura, obtiene un premio Herbert Hoffmann Eisenburg. Participó en esta sección con esta obra que se llama Celosía, que es de 1963-64, de hierro, con medidas desconocidas. Estas fotografías las obtuve de Felgueres en uno de sus libros y de los catálogos que publicaba el INBA de estas bienales, y bueno, no traen medidas muchas veces ni tenemos años, ¿no? Pero bueno, por lo menos se encuentra el registro de esta obra.
Esta fue realizada para la fachada del edificio Nacional Financiera, ubicada en la calle de Isabel la Católica, en el centro histórico de la Ciudad de México. Obtuvo un premio que consistió en una medalla de oro y fue realizada en equipo con el arquitecto Ramón Marcos Noriega. Por su parte, la siguiente. Por su parte, Manuel Felgueres recibió medalla de plata por la obra Canto al Océano, realizada con conchas de ostión, abulón y madreperla sobre una pared de concreto de 5 metros por 100. Para el Deportivo Bahía, al observar con detenimiento esta obra, parece que la intención del artista fue dar una impresión de relieves biomorfos de diferentes dimensiones, que nos recuerda a los utilizados por Jan. Además, el material natural es una verdadera celebración a la vida marina, que se acentúa con la presencia de la gran alberca enfrente del lugar. La siguiente bienal no se llevó a cabo como correspondía en 1966 y esto se debió a la proximidad de la 19ª Olimpiada llevada a cabo en México. La siguiente. En esta bienal de 1967 participó Ángela Gurría en la sección de escultura libre en 3 secciones, en la libre, integrada y la monumental urbana, obteniendo el primer lugar en la integrada a la arquitectura con puertas celosía. Hierro forjado de 15 metros por 3,5. Esta obra fue realizada en conjunto con los arquitectos Enrique y Agustín Landa para la fábrica de billetes del Banco de México y trabajada en el taller de herrerías Montiel Blanco. Para la crítica de arte en general, esta obra respondía a la transformación del medio cotidiano de nuestra vida. Y en el ritmo de esta, la escultura integrada a la arquitectura tenía una primordial importancia. Por tal razón, esta obra constituía uno de los mejores ejemplos de la vanguardia de la expresión plástica de la ciudad moderna que era la Ciudad de México. El siguiente. El segundo premio de 1967 fue para Javier Medina Ramos por esta obra Zona Infantil. Se ubicó en el Parque Morelos en Guadalajara, Jalisco. Con él participó el también arquitecto Alejandro Son. Se trata de diferentes piezas con formas de animales y estructuras orgánicas realizadas con una intención esquemática y geométrica. Tendríamos que señalar nuestro extrañamiento porque la obra de Medina fue galardonada en la sección de integración a la arquitectura y no en la especialidad de escultura monumental urbana, más por ser una realización para un parque y no para una construcción. Equiparando, Equiparando esta puerta celosía con la fachada del antiguo Cine Diana de Manuel Felgueres que ya vimos, la cual recordaremos no fue considerada en 1967 como una obra de integración plástica. En la Bienal del 67, el criterio y el concepto de esta especialidad de la escultura por parte de los integrantes del jurado fue totalmente distinto, es decir, ambas obras fueron realizadas después de haber construido los edificios que las albergaban. Por lo tanto, a estas alturas, los arquitectos jurados no pudieron establecer a fin de cuentas qué era la integración escultórica. Además de las secciones ya mencionadas en este concurso, se añadió una nueva especialidad que fue la escultura monumental urbana. En esta sección solo se tenía que presentar el proyecto a desarrollar. En la década de los 60, en casi todo el mundo, el espacio al aire libre era visto más conscientemente como una unidad en la cual podían participar un complejo de objetos, señales y símbolos. Bueno, la siguiente. Doctora, le quedan 5 minutos. Sí, está bien, ya voy a terminar. La obra titulada Silencio de Olivier Seguin ganó el primer premio, que consistió en la entrega de un diploma y tener derecho a participar en el Simposio Internacional de Escultores que proyectaba el comité organizador de los Juegos de la 19ª Olimpiada. Olivier Seguin presentó la maqueta destinada a un parque y resultó un tanto difícil de
emitir una valoración precisa sobre la manera de cómo hubiera sido el aspecto de esta obra en medio de un jardín público. Si bien las piezas serían trabajadas con gran textura para darle vida, lo que nos remite a la producción de Fritz Wotruba, al igual que este artista. Seguin lleva a cabo las formas de una manera arquitectónica, monumental, que bien puede denominarse primitiva, es decir, las supuestas piedras labradas, porque suponemos que esa era la idea, parecen ser testigos de una sensibilidad prehistórica moderna. Por último, Kiyoshi Takahashi recibió el segundo premio en el proyecto Monumento al Sol y a la Luna de 1966. Actualmente se encuentra en el patio del Jardín de Niños Carlos A. Carrillo en Coatepec, Veracruz. Realizado en cemento armado, este bloque acusa un trabajo arduo de texturación que en este caso lo logra con bloques colocados con la siguiente, con entrantes y salientes, y el gusto por colocar una especie de pechera en la parte frontal de la escultura. La interpretación del arte prehispánico fue vigorosa y colosal. Instaló al centro dos esferas que representan precisamente al sol y la luna. Se asemeja a una estela prehispánica redefinida en una pieza abstracta. Finalmente, ya para terminar con esto, finalmente la escultura no figurativa nació más tarde que la pintura, aún en el ámbito internacional. Este surgimiento se dio después de diferentes procesos de análisis, síntesis y eliminación. La nueva escultura se desarrolló rápidamente, dio una buena cosecha en un cuarto de siglo y manifestó su acentuada tendencia a lo no figurativo, es decir, hubo grandes escultores que no abandonaron la figura humana como punto de partida. En el transcurso de los años 60 se abandonaron las referencias y alusiones naturalistas y se buscaron valores puramente formales. En suma, el panorama cambió vertiginosamente. Los artistas desearon ponerse al día y aprovechar estos certámenes para cortar el tiempo perdido. Algunas veces cayeron en resoluciones plásticas que nada tenían que ver con su personalidad artística. Si bien todas las iniciativas coadyuvaron en gran medida a que los escultores en México llevaran a cabo un diálogo plástico y pudieran darse a conocer no solo entre ellos, sino también en el medio artístico, entre los críticos y lo más importante, ante el público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pasamos con la última ponente de la mesa, la maestra Laura González Matute. Ella es profesora, investigadora y conferencista. Tiene una licenciatura en Historia y maestría en Historia del Arte por la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. De 1984 a la fecha, ha sido investigadora de tiempo completo aquí en el CENIDIAP. De 2004 a 2006 fungió como subdirectora en el Museo de Arte Moderno del mismo INBA. Ha publicado el libro Escuelas de Pintura al Aire Libre y Centros Populares de Pintura y el libro objeto 3030 contra la Academia de Pintura, ambos por el CENIDIAP. Fue curadora de la exposición Salud y 3030 en el MUNAL en 1992. Publicó el libro José Clemente Orozco, escenógrafo, por el Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara, Jalisco, y el Museo Nacional de San Carlos en el año 2000. En 2011 fue curadora y escribió varios textos para la exposición Escuelas de Pintura al Aire Libre, Tlalpan, en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Publicó el libro Ramón Cano Manilla, Fiesta y Color, por el MUNAL en 2013. Participó como asesora y escribió varios textos para el catálogo de la exhibición Escuelas de Pintura al Aire Libre, Episodios Dramáticos del Arte en México, presentada en el MUNAL en 2013. Fue curadora en el Museo Nacional de la Estampa de la exposición Isidoro Ocampo, artista y testigo del México postrevolucionario, colección de Ernesto Arnaud, en marzo de 2015, y es autora del libro catálogo sobre este tema. En 2016 participó con el texto Escuela Mexicana de Pintura para el catálogo de la exposición México 1900-1950, Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, et les Avantgardes, para el Museo Grand Palais de París. Esta exposición se presentó también en el Dallas Museum of Art en febrero de 2017. En 2020 realizó el video Murales en Movimiento, José Clemente Orozco, escenógrafo para el ballet de Nelly Campobello por el CENIDIAP. Maestra, tiene la palabra. Muchas gracias, Amadís. Muchas gracias a todos por la invitación, a la doctora Favela, a CENIDIAP, específicamente al maestro
Carlos Guevara Mesa y a todos los colaboradores del CENIYAP, y agradezco su presencia. Bueno, voy a plantear el tema de convergencias, diálogos, encuentros. 3 escultoras mexicanas contemporáneas, María Lagunes, Ángela Gurría y Helen Escobedo. Y voy a dar una pequeña introducción nada más con relación al aspecto de cómo ha sido un camino más difícil para la mujer el entrar dentro de lo que es la carrera artística. Bueno, voy a compartir pantalla. Creo que es esta. Pero creo que está esto. No. La invisibilización y discriminación de las mujeres dentro del mundo social, laboral, político y creativo resulta un hecho lamentable y lacerante para las sociedades actuales, por lo que es impostergable obtener soluciones que legislen y decreten la igualdad y paridad de género, con el fin de alcanzar condiciones dignas y respetables para las mujeres de hoy. Las consignas, manifestaciones y movimientos a favor de la dignificación de la mujer se multiplican día a día a nivel mundial, tornándose cada vez más visible y por lo mismo apremiante escuchar su voz. Es claro que las oportunidades para las mujeres, y en este caso para las artistas contemporáneas, se han abierto de manera diferenciada frente a las que vivieron las creadoras de las primeras décadas del siglo o de siglos anteriores. Sin embargo, aún perviven prejuicios y visiones de corte patriarcal, machista y marginal que no solo frenan, sino que obstruyen el paso de la presencia femenina en el mundo de la creación. Por lo mismo, cabría anotar que si bien las mujeres han ingresado de manera exitosa dentro de este ámbito, su travesía resulta mucho más azarosa que la que recorren los varones. Con relación al tema que nos ocupa, 3 escultoras mexicanas contemporáneas, María Lagunes, Ángela Gurría y Helen Escobedo, cabe contemplar sus convergencias, diálogos y encuentros, pues resulta necesario conocer el camino que transitaron con el fin de percibir los méritos alcanzados dentro de su proyección creativa y considerarlos como dobles, ya que conscientes o no de las dificultades que les fueron impuestas, las sortearon de manera hábil y con fuerza y determinación. Y el día de hoy su obra las dignifica y representa como ejemplo del impulso y lucha que imprimieron en su desarrollo artístico profesional. ¿Sí se ve completa la pantalla? No, maestra, tal vez valga la pena detener un momento la presentación para acomodarlo, para que podamos verlo bien. Compartir pantalla. A ver si es esto. ¿Aquí se ve? Sí, y ya se ve completo. ¿Ya se ve completa? Ok. Perdón por los primeros. Bueno. María Lagunes. María Lagunes, originaria de la hacienda de Angostillo, Veracruz, sensible y comprometida con la música, inició su formación como pianista y guitarrista. Sin embargo, por diversas circunstancias, no logró desarrollarse dentro de este ámbito. Ante este panorama, buscó canalizar sus inquietudes en otro espacio. En 1950, decidió inscribirse a la Universidad Femenina de Veracruz y estudiar la carrera de decoración de interiores. Esta especialidad le abrió el cauce que la conduciría hacia la esfera de las artes. Su paso por estos laberintos, independientemente de lo complejo y contradictorio que pudieron ser, fueron sorteados de manera hábil, sutil y fluida por la artista, hasta arribar a los pasillos de la Ciudadela en la Ciudad de México, donde se encontraba la Escuela de Artes Aplicadas, hoy de Diseño y Artesanías, del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Ahí fue donde inició su desarrollo como artista plástica, guiada por reconocidos maestros, tanto de la escultura como de la pintura y el grabado. Francisco Zúñiga y Tomás Chávez Morado dentro de la escultura, y Arturo García Bustos y Francisco Dos Amantes en la pintura y grabado. Su contacto con el medio artístico-cultural la condujo a participar en su primera exposición en el Instituto Francés de América Latina, en el IFAL, donde presentó la muestra Las ciudades y el hombre, título que perfilaba desde aquel momento sus inquietudes creativas. Resultado del éxito de la exhibición, se le otorgó una beca para estudiar en París durante un año, en donde arribó en 1966 con sus dos hijas, Maya y Silvia Segarra Lagunes, de 8 y 4 años. En la Ciudad Luz, al tiempo que atendía a sus niñas, asistió a varios talleres de renombrados escultores de vanguardia, como el de André Bloch y el de Osip Sadkin, quienes la introdujeron en la concepción sobre la integración de la escultura y la arquitectura, como en los conceptos cubo-constructivistas de las artes. Estas vivencias y enseñanzas marcaron la vida y obra del artista. A partir de este viaje, su producción maduró formalmente y se tornó aún más propositiva, y su vínculo con Europa se mantuvo constante hasta el día de hoy. Ángela Gurría. Para Ángela Gurría la travesía resultó controvertida, sobre todo por los frenos e impedimentos que padeció por ser mujer y atreverse a aventurar en la arriesgada tarea de la escultura. Su inquietud artística y específicamente escultórica fue revelada, según comenta en diversas entrevistas, cuando escuchó el martilleo de unos canteros cerca de su casa de Coyoacán, sobre todo el ritmo, que fue lo que la apasionó. Esto la apasionó de tal forma que se inclinó por el manejo de la piedra, el mármol y la cantera, entre otros materiales. No obstante este sublime encuentro, los prejuicios familiares propiciaron que se encaminara a estudiar una carrera acorde a la imagen femenina. Se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde atendió cursos de arte dramático y literatura española, mas al advertir que estas disciplinas no eran su vocación, se inclinó hacia el área de la historia del arte. Un hecho inusitado transformó su vida, como ha sido narrado por la artista en varias publicaciones o en algunos videos. Asistió a la cátedra del historiador y crítico de arte Justino Fernández, a quien de manera inocente, como nos ha contado, le mostró una pieza de escultura que había creado. El crítico de inmediato le comentó que debía inscribirse en la Academia de San Carlos o en la Esmeralda, ya que ese era su verdadero camino. Sin embargo, Ángela, de todas formas, inició sus estudios en 1952 en el Mexico City College, que existe ahí la carrera de arte, donde tuvo como maestro al escultor Germán Cueto, quien la introdujo en las formas abstraccionistas y cubofuturistas. Cueto había participado dentro del grupo estridentista en los años 20 y su propuesta fue desde aquella década vanguardista y de ruptura. Bajo la guía de su maestro y acorde a su inquieto y eficiente desarrollo, la escultora fue invitada a participar en diversas exposiciones, sobre todo en galerías. Sin embargo, sus primeras obras las firmó bajo el seudónimo o los seudónimos de Ángel Urría, Alberto Gurría o Alberto Urías, ya que, como se ha apuntado, consciente del menosprecio que existía hacia la creatividad de las mujeres, decidió, como lo hicieron otras artistas, no solo de siglos atrás, sino del mismo siglo XX, usar nombres masculinos. Se ha notado incluso que en una ocasión en que concursó para un certamen de escultura monumental y ganó el primer premio, al darse cuenta el jurado de que el ganador no era varón, sino mujer, se mostró verdaderamente molesto y se sancionó al artista. No obstante, esto se consideró que se debería de pensar realmente qué pasaba y se aceptó
el primer premio para Ángela Gurría, quien creó la escultura Familia Obrera y que se encuentra actualmente en la colonia Tabacalera. Finalmente, la obra fue realizada, bueno, como ya lo dije, en la colonia Tabacalera. Con el fin de subrayar estos hechos, y por lo mismo, porque es un tema que estoy tratando de ver de qué forma la mujer se va inscribiendo en el medio artístico, habría que subrayar que Ángela Gurría, al igual que la escritora Amandine Dudevant en 1800, mediados del siglo XIX, 1804 y 1850, se presentaba bajo el seudónimo de George Sand para ser aceptada en el círculo de intelectuales franceses, e incluso se vestía a la manera de los hombres. Al mismo tiempo, las escritoras, también en el siglo XIX, Emily, Anne y Charlotte, las escritoras, las hermanas Brontë, utilizaron en un principio los seudónimos de Currer, Ellis y Acton Bell con el fin de lograr su entrada al universo de la literatura inglesa. Cabe agregar de la misma manera que en el siglo XX, aquí me salgo un poco de tema, pero me pareció interesante mencionar esto, la escritora inglesa J.K. Rowling, autora de Harry Potter, se le aconsejó omitir su nombre de pila y utilizar únicamente las iniciales JK para no crear suspicacias de que al ser mujer pudiera perder la oportunidad del éxito. Así, Ángela Gurría, al igual que estas escritoras, optó en un primer momento por transfigurar su personalidad femenina dentro de una sociedad patriarcal y machista en aras de su realización artística. Helen Escobedo. Helen Escobedo inició su carrera creativa bajo otros parámetros. Hija de un abogado y de madre inglesa, estudió escultura al igual que Ángela Gurría en el Mexico City College. Asimismo, entró en contacto con el escultor Germán Cueto, quien, como fue apuntado, representaba la vanguardia artística en México desde los años 20. Cueto fue quizá el primer escultor mexicano que se arriesgó a incursionar dentro de las formas abstraccionistas emparentadas con el geometrismo y el constructivismo, y en la utilización de materiales novedosos como el esmalte, la lámina de hierro, el alambre, etc. El encuentro con Cueto fue altamente gratificante para Helen, ya que desde el inicio sus estudios trastocaron los conceptos creativos al apartarse de las formas académicas o del arte nacionalista, que era el imperante, e inició una obra de connotaciones modernistas. A poco tiempo de su ingreso al Mexico City College, obtuvo una beca para estudiar en el Royal College of Art de Londres, donde asistió a las clases de grandes personalidades de la escultura británica como Henry Moore, Frank Dobson, Jacob Epstein, representantes del arte vanguardista inglés. Si bien Helen no parece haber tenido restricciones hacia su postura como mujer o artista plástica, su sólida ideología en apoyo a las causas sociales la condujo a desarrollar desde muy temprana edad una posición acorde a lo femenino, pero sobre todo, al mismo tiempo, manifestó sus preocupaciones centrales hacia temas de actualidad como el deterioro del medio ambiente, la lucha de los derechos humanos, la contaminación, la segregación, etc. En cuanto a las obras urbanas monumentales, a través de las breves semblanzas de nuestras artistas, advertimos que las tres mostraron interés en dedicarse a la práctica escultórica independientemente de los obstáculos que se les presentaron, y por otro lado, conforme desarrollaban su obra, percibieron la importancia de incursionar en la escultura monumental, hecho que las ubica no solo como creadoras de vanguardia, sino como artistas que se enfrentan y aventuran en la factura de formas grandilocuentes aparentemente destinadas a la creación masculina, aparentemente. Por otro lado, abordan temas controvertidos como el racismo, la libertad de expresión, la discriminación, las catástrofes naturales y el crecimiento arbitrario de las ciudades, al tiempo que dentro de sus inclinaciones estéticas no olvidan llevar a cabo una loa a la naturaleza, a la música, a la figura femenina, a la paz, al humor, a lo lúdico, a la concordia. Obra personal.
María Lagunes crea en 2001 su escultura Movimientos Cíclicos bajo la técnica del acero al carbón. En esta se advierte la reflexión por remitir a los confines de las sociedades de la Edad de Bronce con sus grandilocuentes esculturas megalíticas. Movimientos Cíclicos pareciera llevar a la remembranza el majestuoso sitio de Stonehenge en Gran Bretaña. En esta composición, Movimientos Cíclicos, María Lagunes ofrece un tributo a su pasión por las formas que tienden a curvarse dentro de un espacio mítico que refiere a un episodio de reverencia hacia un personaje o deidad sublimada. El conjunto, concebido por un grupo de bloques broncíneos elongados, forman un redondel que pareciera remitir a una ceremonia, la cual, bajo los efluvios de un rito, se adora el origen del principio. La alusión a las migraciones ha sido relacionado con el mágico conjunto pétreo de Stonehenge por diversos investigadores británicos, quienes afirman que el sitio fue edificado como resultado de una migración que partió de Anatolia, la actual Turquía, hace más de 4.500 años. Cabe señalar que en el año de 2018, Movimientos Cíclicos y una rigurosa selección de obras de María Lagunes fueron expuestos en el mausoleo de Cecilia Metella y Castro Caltani, a donde lleva la antigua Vía Appia en la ciudad de Roma. Ángela Gurría fue invitada a participar en el proyecto de la Olimpiada Cultural organizada para los Juegos Olímpicos de México 1968, cuando se construyó la Ruta de la Amistad, de la que ya se ha hablado, corredor escultórico considerado el más grande del mundo, con 17 kilómetros de longitud, de San Jerónimo hasta Huemanco. Ángela, acorde a su postura ideológica y comprometida con los conflictos racistas, evocó en la estación número 1 de la ruta de San Jerónimo la escultura Señal de 18 metros de altura, un monumento de 2 astas o medias herraduras, una blanca y otra negra, que remiten a la división de razas en el mundo. En la Olimpiada del 68, el continente africano decidió participar como un solo equipo, excluyendo a Sudáfrica, emblema del racismo encabezado por la segregación del apartheid. Nadie imaginaba que en plena premiación olímpica 2 atletas norteamericanos alzarían el puño con un guante negro en protesta por el racismo. Este hecho no solo cuestionó la discriminación que pervive en todo el orbe, sino que dotó a la escultura Señal de un sentido simbólico más amplio y contundente, aunado a aquel por el que fue creado. Cabe apuntar que hace algunos años, debido al deterioro que había sufrido la escultura por las obras construidas en el segundo piso del periférico, esta fue restaurada y reubicada sobre la misma vía del periférico, pero a la altura de Avenida Insurgentes. Por su parte, Helen Escobedo llevó a cabo dentro del mismo proyecto de la Ruta de la Amistad, en la última estación, o sea, en Huemanco, la escultura monumental Puertas al Viento, obra de hormigón de 16 metros de altura. Bajo el azul celeste y el verde frondoso, proyecta 2 muros que flanquean un círculo cuya ilusión óptica nos incita a advertir el movimiento. El juego de luces y sombras con franjas de colores evocan el canal de Huemanco, rodeado en aquel entonces por sembradíos de alfalfa y el fluido del agua. Hoy, el verde de los alfalfares ha desaparecido. El paraje campestre se ha tornado en un árido estacionamiento donde se ha establecido una base para el transporte público. Así, Puertas al Viento pareciera denunciar el atropello al que se ha sometido esta ciudad. Afortunadamente se ha informado a últimas fechas que se lleva a cabo la restauración y reubicación de la obra, con el fin de recuperar su fisonomía inicial. Sin embargo, el entorno donde fue concebida permanece como testimonio de la depredación que el hombre ha llevado a cabo hacia su hábitat natural.
Al tiempo que las escultoras abordan problemáticas sociales, coinciden en evocar lo sublime de la música, como Lira en Fuego y Orfeo de María Lagunes o el coro de Ángela Gurría. Así, el impávido metal manipulado entre sus manos parece desplegar melodías que transmutan la dureza de la lámina y el bronce en cánticos que invitan a la reflexión. Río Papaloapan, obra que nos recibe en el Museo de Arte Moderno de Ángela Gurría, recrea el movimiento de las aguas mediante la formación ondulada del acero. Nuevamente, María Lagunes, a través de formas irregulares de bronce incrustadas en alambre, cual notas musicales de un pentagrama, muestra el rumor del viento que dialoga con el viento de Ángela Gurría en una simbiosis estilístico-visual donde comparten la maleabilidad de los materiales. Una bella y consistente pieza de mármol da forma a la nube de Ángela Gurría. Piedra caliza que mediante transparencias tornasoladas de grises y blancos ilumina el espacio que la contiene, hoy en el Museo de Arte Moderno. La majestuosa Coatl de Helen Escobedo atrae la mirada por sus llamativos colores amarillos, rojos y violetas que evocan el fulgor de la serpiente. Esta obra comparte el espacio donde se encuentra el espacio escultórico de la UNAM, que ya fue mencionado, en donde Helen participó junto con otros 6 varones escultores, fue la única mujer. Sobre este espacio, Helen nos comenta. En él se evoca un diálogo entre lo primigenio y lo moderno. Ahí, nos dice, el tiempo y el espacio emergen, los 4 vientos, las 4 fases de la luna, los 4 elementos y los 4 rostros de la vida del hombre pasan a través de la escultura. Por otro lado, consciente de la problemática migratoria de estos últimos siglos, Helen Escobedo llevó a cabo una instalación denominada Éxodo, que no es otro que el paso de los grupos desposeídos de la tierra en búsqueda de mejores condiciones de vida. Su instalación presenta a 101 mujeres a escala humana, hechas de varilla y trapo, ataviadas con el desgarro humano, transitando fronteras en las peores condiciones. Cubiertas de retazos de tela con la cabeza inclinada, la propuesta plena de dramatismo, dolor, marginalidad y desencanto detona la imagen visual de los ámbitos del mundo en donde el problema de la migración se torna cada vez más crudo. En esta instalación integrada por formas alusivas a la mujer, queda plasmada no solo la marginación, sino la conciencia crítica del artista que cuestiona la indefensión, miseria y desastre al que se ha conminado a las poblaciones marginadas de África, Asia y América Latina por parte de las potencias imperialistas que controlan el mundo. En la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, el racismo y la desigualdad, las escultoras ofrecen propuestas alternativas al tiempo que cuestionables, tanto en mármol como en bronce, en cemento, en malla ciclónica, en acrílico, en madera o en hierro forjado, nos muestran una diversidad de formas que develan la deshumanización y destrucción a la que se han sometido a las urbes del planeta. Sin embargo, también en su obra hay esperanza, optimismo, propuesta, concordia, deseos de paz. Están también, en otras formas, la contaminación, el alienamiento y la sobrepoblación, que son muchas veces las constantes en el universo de estas artistas. La visión futurista conlleva a la denuncia del desequilibrio contrapuesto a la planeación armónica de las ciudades ideales o de ensueño que parecieran evanecerse. Así,
Las convergencias, diálogos, encuentros que se entrecruzan entre las voces, manos, formas, materiales, cuestionamientos y alternativas de estas tres escultoras remiten al valor y reconocimiento de su obra, así como a su postura ideológica y personal, sin formar parte de un grupo manifestante, pero sí conscientes de su labor. Las tres descubrieron un universo inagotable para ser retomado por la desbordante creación que se avecinaba por parte de todas ellas creadoras plásticas que años más tarde iniciarían un movimiento artístico femenino, cuyos alcances hoy continúan latentes, en espera de la igualdad, la aceptación y la justicia. Gracias. Muchas gracias, maestra. Interesante presentación. Pues estas han sido las tres ponencias de esta mesa. Han llegado comentarios en el chat. Voy a leer algunos de los que me han hecho llegar hasta aquí. Silvia Segarra manda un saludo afectuoso al maestro Mayagoitia. En la misma línea, la investigadora del CENIDIAP, Heréndira Meléndez, dice: las piezas de Jesús son una forma de poesía en y con el espacio, un diálogo sutil con el entorno. Y continuando con la obra del maestro Mayagoitia, Eugenia Gutiérrez dice: su arquitectura representa la ligereza, belleza, sensibilidad e ilusión óptica, a pesar de los materiales tan pesados y de gran formato. Es para ser vista por sus diferentes lados, posee una perfección y sensibilidad única, como si flotara en el aire. No sé si quiere hacer algún comentario, maestro. Tenemos tiempo para hablar un poco. El micrófono. Sí, maestro, no lo escuchamos. Está silenciado su micrófono. La gravedad fue un tema que me interesó mucho desde un principio en la escultura. Todos los objetos tridimensionales son atraídos a la Tierra y entonces la escultura, por ser tridimensional, tiene este efecto. Entonces siempre me ha interesado abordar el tema de la gravedad, ya sea para acentuarla o para negarla. Y como dije en escultura e inclinación, mostrar de alguna manera que lo imposible es posible. Con esto podría completar este comentario. Y muchas gracias por los comentarios. Gracias, maestro. Ahí mandan saludos a la doctora Favela, María Lagunes y Alejandra Estrada Durán por la ponencia, me imagino que también por este encuentro de escultura. Y también Graciela González manda un abrazo a la maestra Laura González Matute. No sé, hay un personaje que aparece, si no en las tres ponencias, al menos sí en dos de ellas, que es Francisco Zúñiga, que tiene participó en el SCOP y bueno, también tiene esculturas y pinturas. Me parece interesante porque no sé si se le considere un escultor de obra monumental, pero al menos lo que hizo en el SCOP, que es como una especie de bajorrelieve, ¿cómo se consideraría? ¿Sí sería parte de esta idea de escultura monumental o al menos de escultura integrada a la arquitectura? No sé si alguien quisiera hacer algún comentario sobre esta obra. Yo creo que escultura integrada a la arquitectura, pero vamos, hay tanta confusión que pues yo ya estoy queriendo cambiar este término, porque finalmente cada quien, no solamente en los años 60, sino actualmente se refiere a diferentes conceptos de la integración de la obra escultórica a la arquitectura. Entonces, bueno,
para mí, Zúñiga en ese mural, pues lo que pasa que ya estaba realizado, es en la construcción. Y a lo que es, o sea, yo entiendo como integración plástica, es que a la hora que están planeando el arquitecto, los ingenieros, el edificio o la construcción, sí estén muy a la par, muy integrados con el escultor en este caso, ¿no? Y también los pintores. Entonces, pues esa es mi opinión, a ver qué comenta el maestro Mayagoitia. Sí, no, yo primero tengo que decir que me parece que Zúñiga es el escultor figurativo por excelencia en este país. Yo creo que él está en la cima de los escultores figurativos de este país. Y la obra de Zúñiga ahí en este edificio del que estaban haciendo referencia, que yo también lo mencioné, la escultura tiene una lectura de 360 grados. En este caso son relieves, altos relieves, que se aproximan mucho a la escultura, pero no llegan a ser escultura, son más relieves, son más que como la escultura de Camarena que está en el edificio del Instituto Mexicano de Seguro Social, que ahí sí se desprenden del muro y son volúmenes totales, tienen una lectura, aunque no posible, pero sí podrían ser de 360 grados. Y lo que presenta Zúñiga es más relieve. Yo creo que eso es lo que sucede con la obra de Zúñiga. Muchas gracias. Sí, adelante, maestro. No, nada más lo único que quería completar por lo que están comentando la doctora Fabela y el maestro Mayagoitia es en relación al SCOP, que sí realmente las esculturas de Zúñiga, que son maravillosas, vistosas, muy grandes, pero sí están adosadas al muro, o sea, realmente son esculturas adosadas, no es una escultura en cuanto tal en tercera dimensión, que como dicen probablemente fue también porque no se concibió desde el inicio en que se construyó, como este edificio tiene tanta historia que primero iba a ser un hospital, que después ya siempre no, que luego lo que, en fin, y todo lo que ha sucedido incluso a nivel de todos los murales, la escultura que sí está ahí realmente y que es una escultura monumental es la de Arenas Betancourt, que es la que está del SCOP. Entonces creo que ahí tenemos esos ejemplos, ¿no? O sea, tanto la escultura adosada como la escultura en tercera dimensión de Arenas de Betancourt, y claro, aparte ya como para complementar todos los mosaicos que forman parte de los murales que ahí han estado decorando ese edificio durante tantos años. De Chávez Morado y entonces, ¿no? Sí. Muchas gracias. Consuelo Chufani felicita a la maestra Laura González, dice que fue una excelente ponencia sobre el mundo de estas mujeres y su obra. Y sobre la misma ponencia, Camila Morales, voy a leer lo que dice. Dice, formidable la participación de la maestra González Matute, señalando puntualmente el trabajo de escultoras mexicanas en el contexto del arte moderno nacional, con claros posicionamientos políticos y enfoques sociales. A ello, ¿qué perspectiva identifica usted sobre el trabajo contemporáneo de las esculturas mexicanas en el contexto político, social y cultural actual de nuestro país? Bueno, yo considero que dentro del movimiento, vamos a decir, escultórico femenino actual, definitivamente sí ha habido una propuesta muy evidente dentro de muchas de las actoras plásticas, por así decir, en donde se ve muchísimo de esta postura de cómo la mujer fue invisibilizada, cómo la mujer ha sido agredida, cómo la mujer tiene un segundo lugar. Y bueno, artistas plásticas como Maris Bustamante, como Mónica Mayer, todas las que han encabezado estos grupos de alguna manera de carácter feminista, han incursionado tanto en la pintura como en la gráfica, como en la escultura, como en las instalaciones, como en el collage, como en muchísimas manifestaciones plásticas. Y sí creo, por eso me pareció muy importante hablar de María Lagunes, de Ángela Gurría,
de Helen Escobedo, porque ellas de los años 20, porque nacen en el año de 22, en el año de 29, en el año de 34, sin este movimiento feminista atrás, son unas mujeres que abren una vertiente para todas las mujeres que a partir de los años 60 y ya evidentemente con los movimientos feministas y todo lo que se venía arrastrando, que bueno, viene desde el siglo XIX y sobre todo en Europa, las sufragistas, etcétera, sí se retoma y México es una voz importante en el aspecto de las mujeres que han salido de la Esmeralda, de San Carlos, etcétera, y que no tienen una visión acartonada, vamos a decir académica, sino que hay propuesta. Y creo precisamente que esta propuesta y estas vertientes las dieron escultoras tan propositivas, tan inteligentes, tan creativas, como María Lagunes, como Ángela Gurría, como Helen Escobedo. Hay otras, claro, no cabían, o sea, Geles Cabrera, Ivonne Domenech, etcétera. Pero sí me parece muy loable que abran este camino y que ahora sí se vean, como se ve todo lo que se ve de las mujeres, simplemente en la última manifestación del ¿qué? 5 de marzo. 8 de marzo. 4 de marzo. 8 de marzo, antes de la pandemia, por decir, ¿no? Entonces, creo que sí incide y sí hay propuesta de las escultoras mexicanas actualmente. Y justamente sobre el mismo tema, perdón, sí, doctora Fabela, primero, perdón. Sí, mira, o sea, de lo que comentaba ahorita la maestra González Matute, ahora ya no hay tanto problema, o sea, la brecha que abrieron ellas, digo, fue titánico, empezando por la escultura en aquella época que no se consideraba y comenzaron a valorarla, en fin, fue objeto de bienales, lo que acabo yo de participarles, y ellas, todas ellas de las que has mencionado, Laura, todas participaron en las bienales de escultura y posteriormente en las trienales de escultura de los años 80, que ya había mencionado el maestro Mayagoite, que obtuvo pues varios premios, ¿no? En esas trienales, pero ya en esas últimas, en esos últimos concursos ya hay más participación de mujeres. Ahora, actualmente ya la cuestión cambió totalmente, ya son totalmente aceptadas, afortunadamente, pero sí ellas se la vieron muy dura, sí, la situación fue muy dura y bueno, salieron adelante, ¿no? Y tenemos una prueba. Nada más. Excelente. Juan Martín Vázquez Canaj dice, ante todo, felicidades al estimado maestro Mayagoitia, y dice, me gustaría escuchar tus orígenes e inicios en tu convicción como escultor. Bueno, en realidad la escultura fue producto de un camino. Yo no pensaba ser escultor. Aunque mi padre fue escultor, yo no pensé en la escultura. Tal vez mi primer contacto con la escultura fue los libros estos de Suma Artis de Pijuan, que yo hojeaba cuando era muy niño. Era el volumen 3, el Egipto, el volumen 4, Grecia, y el volumen 10, que era el arte prehispánico. Visito el Museo de Antropología cuando estaba en la calle de Moneda, me lleva mi hermano mayor que yo, 12 años, yo tenía como 9 años de edad. Este fue el primer contacto que tuve con la escultura y pensé que mi destino era la arqueología. Pero esto afloró hasta muchos años después, cuando estuve yo en la prepa, que estaba yo en el área de físico-matemático. Creo que era un error. Repetí el tercer año de preparatoria y dije, creo que me tengo que ir por algo en lo que yo me siento seguro, que es dibujar. Así llegué a la carrera de dibujo publicitario, porque me habían dicho que de pintor me iba a morir de hambre. Entonces, fue una decisión que pues no fue tan equivocada, pero tuve que enderezar el camino con la asesoría de Ernesto Leffel, que era un buen diseñador gráfico, y me dijo, si quieres ser buen diseñador gráfico,
tienes que manejar la tercera dimensión, así es que vete a los talleres de escultura de San Carlos. Entonces, la escultura fue producto de un recorrido, no fue una elección desde un principio. Eso fue lo que sucedió. Muchas gracias, maestro. Tenemos más preguntas, pero lamentablemente se terminó el tiempo de esta mesa, pero no del encuentro. Los invitamos a que continúen atentos. Todavía hay bastantes más mesas con otros temas. Pues muchísimas gracias, doctora Favela, maestra González Matute, maestro Mayagoitia, a quienes están viendo. Pues de nuevo, sean bienvenidas y bienvenidos a este segundo encuentro de escultura y pues que tengan muy buena tarde y buen provecho. Sí, doctora. Una cuestión. No, invitación para mañana igual a las 11 de la mañana en los mismos, las mismas direcciones, y el tema va a ser escultura integrada a la arquitectura y medio ambiente. Va a moderar nuestro compañero Javier Bañuel. Nada más, lo esperamos mañana a las 11. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, Laura. Gracias, Amadís. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gobierno de México.